Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Vamos a leer en nuestras Biblias para comenzar en el Salmo 150. Leemos: alabad a Dios en su santuario, alabadle todo en la extensión de su fortaleza, alabadle por su proeza, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con aldufle y flauta, alabadle con cuerdas y órgano, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todos los que respiren, alabe a Jabs. El Señor le bendiga. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos das. Gracias por la fuerza, la salud. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás, Padre. Ahora, Señor, nos ponemos a cantarte a ti, Señor, en esta hora, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti. Ayúdanos, Padre, a alabarte y a glorificar tu santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar este himno en una cruz. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. Señor Jesús, tú eres mi luz, mi Salvador, mi buen pastor. En una cruz llevaste mis pecados, en una cruz llevaste mi dolor, en una cruz me diste vida eterna, fue con tu sangre, Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús, fue por tu sangre, Señor Jesús. Gloria al Señor.
La gloria es para Él. Aleluya. Ahora le damos paso a la palabra. Gloria al Señor, le damos gracias al Señor una vez más por estar enfrente, ¿verdad?, de estas cámaras llevando la palabra del Señor, que es la que vive y permanece para siempre, es lo único que ha permanecido y permanecerá, es la palabra eterna del Dios vivo. Por eso buscamos su presencia, buscamos esa palabra escrita que tiene cumplimiento a través de los siglos que pasan de los años. Esta palabra tiene cumplimiento y la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso le damos gracias al Señor, ¿verdad? Tener una vez más la oportunidad de leer la palabra y esperando la unción del Espíritu Santo, que es la que puede vivificar esa simiente, esa palabra que Él sembró en los corazones que son de Él, en su simiente, en su linaje, en sus genes, en sus hijos. Fue colocada esa palabra y por eso es que todo el mundo pues no recibe la palabra del Señor, porque eso es una simiente, es una semilla donde Él puso en su corazón, ¿verdad?, esa semilla, y ahí viene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y vivifica esa palabra, la materializa, la hace que tenga vida. Y gracias al Señor por ustedes que están escuchando y viendo la palabra del Señor a través de estas cámaras. Y queremos traerle, ¿verdad?, una porción de la palabra que ha sido muy leída, ha sido muy recorrida por distintos, ¿verdad?, pastores y predicadores en el mundo entero, pero que tiene un significado bastante profundo en el tiempo ahora en que estamos viviendo, porque yo creo que se refiere a lo que Dios prometió para esta hora, para este tiempo, que Él iba a restaurar, ¿verdad?, lo que se comieron aquellos 4 animalitos allá en el Antiguo Testamento, el libro de Joel, donde habla, usted sabe, desde la langosta, del pulgón, del revoltón. Y nosotros sabemos que Dios prometió una restauración para esta hora, y esa restauración tiene que venir porque Él lo habló, y estamos viviendo en esa hora, en el tiempo de la tarde, en el tiempo cuando Dios prometió que iba a traer profunda luz para que nosotros entendiéramos y viéramos a través de la Escritura que su palabra se cumple tarde o temprano. Y ha sido un privilegio para este tiempo cuando usted y yo podemos experimentar en nuestras vidas esa restauración que Dios prometió, porque yo creo que si Él lo prometió, pues lo está cumpliendo. Y también tienen que haber cristianos que tienen que experimentar esa restauración, porque la restauración vino precisamente, fue para aquellos que cayeron, que fueron sus hijos allá en el huerto del Edén, allá en el concilio de Nicea, donde se estableció una doctrina, ¿verdad?, que no es bíblica, sino de hombres, que es de la Santísima Trinidad. Porque nosotros vemos que nosotros leemos la palabra y ahí no se pronuncia esa palabra Santísima Trinidad, eso no lo hay, ese fue un dogma, ¿verdad?, que nació y creció hasta hoy, pero es un dogma de hombres. Y creció y está aquí hasta hoy, pero Dios prometió una restauración, y una restauración es algo, ¿verdad?, que vuelve a su forma original o vuelve a su dueño original. Entonces vemos pues que Dios prometió esa restauración y la estamos viviendo por la gracia del Señor, porque usted y yo, ¿verdad?, estábamos perdidos y el alma que pecara esa morirá, y íbamos completamente al infierno, pero la gracia de Dios nos alcanzó y estamos en esta hora pues experimentando lo que Él prometió allá en su palabra, y esta es la hora en la cual esa palabra se ha materializado en hombres y mujeres que han aceptado la restauración del Señor a través de las Escrituras que elaboró por boca de algunos profetas del Antiguo Testamento. Y le damos gracias al Señor. Ahora
queremos leer, ¿verdad?, una escritura, ¿verdad?, que es muy conocida, Romanos 12, los 2 primeros versos, y bueno, y otras escrituras que a medida que vamos avanzando la podemos leer. Leemos el capítulo 12 del libro de los Romanos y seguiremos entonces, pidámosle al Señor que nos abra nuestro sentido espiritual para ver lo que el Espíritu quiere decirnos, lo que el Espíritu quiere que nosotros hagamos por nuestras vidas, porque es por gracia que nos ha alcanzado, mas no por ninguna obra buena que nosotros podamos hacer, no, nunca la haremos, pero su gracia nos ha alcanzado. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto inteligente. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de nuestro culto, estamos hablando de que nosotros mismos tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿verdad?, como un sacrificio delante del Señor para que seamos aceptos, ¿verdad?, a la gracia del Señor, al sacrificio que Él hizo por nosotros para renovarnos a una vida eterna porque habíamos perdido todo eso y el Señor por su gracia nos ha restaurado. Y el verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para recordarle que para que nosotros podamos comprobar, ¿verdad?, la voluntad de Dios agradable y perfecta, y para que no nos conformemos a este siglo, y para que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios, usted tiene que entonces recibir primero el bautismo del Espíritu Santo en su alma, porque la restauración que Dios ha traído para esta hora, o por la revelación que Dios ha traído para esta hora, el hombre puede recibir 3 bautismos en la triple naturaleza del hombre, y es que usted puede recibir, ¿verdad?, en su carne, puede recibirlo en su espíritu y también en su alma, donde Dios sella al hombre como propiedad de él. Entonces queremos aclarar primero este punto para que usted entienda que usted tiene que llenar unos requisitos para que usted pueda entonces aceptar la palabra de Dios que está escrita, que acabamos de leer, para que usted no se conforme a este siglo, para que usted presente un sacrificio santo, agradable a Dios, que es un culto inteligente que usted le está presentando al Señor, porque usted, ¿verdad?, es un hombre y una mujer que tiene que tener una transformación, tiene que ser transformado de esta naturaleza vieja a una naturaleza que Él tiene preparada para usted y para mí, porque eso se cayó en el principio, porque nosotros no nacimos como teníamos que haber nacido era por la palabra de Dios, como nació, ¿verdad?, allá el Señor Jesucristo. Entonces, pero como eso, ¿verdad?, Dios permitió porque Dios sabía, ¿verdad?, que el hombre iba a caer, pero Él entonces preparó, ¿verdad?, algo para nosotros, para que nosotros fuéramos restaurados a como era ese hombre en el principio, ese hombre que Dios hizo a su imagen, lo hizo a su imagen y era perfectamente la imagen de Dios santa y pura como Él la hizo. Y ese hombre que Él hizo allá en el principio, que fue un hombre, un espíritu, porque Dios no tiene cuerpo y se lo hizo a su imagen, entonces es un espíritu que Él hizo allí para que ese hombre después, entonces Dios lo vistió de carne, y esa carne viene de aquí de la tierra. Por eso es que usted ve que este cuerpo no sirve para nada. Dios no puede aceptar esto si no es un sacrificio, que usted muera a sí mismo para que Él pueda aceptar el sacrificio, como Aarón, ¿verdad? Y esos sacerdotes que podían entrar en la chequina podían entonces llevar ese sacrificio, y Dios, ¿verdad?, lo aceptaba como un requisito que Él había, ¿verdad?, dispuesto para ese tiempo,
para que entonces pudiera el pueblo ser perdonado juntamente con el sacerdote. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que ha sido leída. Gracias te damos porque en ella encontramos, Señor, unas verdades que son profundas, pero que tú has prometido en este tiempo traerla para restaurar al hombre que se había caído en el principio y que necesariamente tenemos que hacer, Señor, lo que tú estás diciendo aquí, porque si no, no podemos entrar, Señor, en tu presencia con un sacrificio vivo y no muerto. Pero tú has proveído, Señor, tu Espíritu Santo, que es el poder que nos has dado para que este cuerpo pecaminoso y que no puede aceptar tu palabra sea sujeto por el poder del Espíritu Santo y llevar nuestros miembros de este cuerpo a la sujeción de tu Espíritu. Gracias te damos por ese Espíritu Santo. Ahora te pedimos que abras tu palabra, porque podemos abrir las Biblias, Señor, y leerlas. Pero tú eres el que puede abrir en nuestros corazones esas profundidades, esa revelación, para que podamos entonces ver el reino de Dios y podamos entender, Señor, lo que tú nos puedas decir en nuestros corazones. Abre tu palabra ahora, Señor, y que aquellos que han de oír, Señor, tu palabra, ellos abran sus corazones para que tú puedas hacer algo por ellos, Señor, porque todavía, como al principio, tenemos libre albedrío para aceptar en nuestro espíritu o rechazar lo que tú nos has hablado. Ahora, sé tú, Señor, con nosotros y ayúdanos, Señor, para hablar lo correcto delante de este pueblo que está escuchando, porque necesitamos, Señor, como tu palabra dice, que tú levantarías un ministerio para llevar a la perfección a tu pueblo. Ahora, Señor, tú eres el único perfecto, tú eres el único que puede llevar a la perfección a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Amén. Bien, qué bueno es, ¿verdad?, hablar con seguridad y con confianza de lo que estamos exponiendo delante de esta cámara, porque yo creo, ¿verdad?, que esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y es para nuestra enseñanza, admonición, para que nosotros, ¿verdad?, podamos aprender a través de la enseñanza del Espíritu Santo qué es lo que debemos hacer delante de lo que Dios nos está presentando en esta hora. Bueno, y aquí, ¿verdad?, como hemos leído aquí el verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Entonces, cuando está hablando de las misericordias, podemos leer en el libro de los Romanos, el capítulo 3, versos 22. Romanos 3, el verso 22, dice así. Cuando estamos hablando de las misericordias, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de Cristo Jesús, estamos hablando del ungido de Dios, Dios ungiendo su palabra, que fue hecha carne, y esa palabra, ¿verdad?, estuvo aquí en la tierra en un hombre llamado Jesús. Y entonces, por eso fue que en primera de Juan, o Juan 1, dice, ¿verdad?, que el verbo se hizo carne. Entonces, esa carne se llamó Jesús, y Cristo es la unción, Dios, ¿verdad?, ungiendo su palabra para que se cumpliera lo que había sido hablado de él. Y hoy es lo mismo, ¿verdad?, porque Dios unge su palabra en nuestros corazones para que entonces esa palabra tenga un cumplimiento hoy en una iglesia como la tuvo en un hombre llamado Jesús. Ahora Él se está vaciando en una iglesia, ¿verdad?, para darle cumplimiento, o que el hombre vea
a Dios en una iglesia, haciendo lo que está escrito de esa iglesia, como estaba escrito en el Antiguo Testamento de Jesús. El Señor Jesús le dio cumplimiento a todo lo que estaba escrito de él. Entonces, él sabía quién era, y usted y yo debemos saber quiénes somos en esta hora presente en la cual estamos, porque Efesios dice, ¿verdad?, que él levantaría una iglesia sin mancha, sin arruga, ¿verdad?, para presentarle. El apóstol Pablo habla de eso. Entonces, donde dice que presentaría una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ¿verdad?, al Señor. Entonces, allá estaba un cuerpo llamado Jesús, y él cumplió unas escrituras, ¿verdad?, él presente hasta esa fecha. Por eso él le dijo a aquellos religiosos, escudriñen las escrituras, a ver si yo no le estoy dando cumplimiento a lo que está escrito de mí. Entonces, hoy podemos nosotros hablar de una iglesia que Dios tiene hoy aquí para darle cumplimiento a las escrituras que están por delante de nosotros en esta hora, porque él dijo que había luz en la hora de la tarde, y esta es la hora de la tarde cuando hoy se está cumpliendo esta escritura. Por lo tanto, tiene que haber una iglesia que le tiene que dar cumplimiento a la escritura hoy, porque así como Dios se vació en Jesús, toda la divinidad de Dios se vació corporalmente en Jesús, en ese cuerpo llamado Jesús. Hoy él se está vaciando en una iglesia que él ha reconocido como su iglesia, como su novia, para entonces darle cumplimiento a las escrituras que están por delante de nosotros. Por eso, esto que hemos leído de Romanos 12, tenemos que verlo y encararlo seriamente, porque aquí nos está hablando, ¿verdad?, de hombres y mujeres que tienen que presentarse ante Dios, ¿verdad?, con sus cuerpos como un sacrificio vivo, como un sacrificio en el Antiguo Testamento era algo muerto que llevaba el sacerdote a la chequina, para entonces, ¿verdad?, Dios poder perdonar los pecados si él aceptaba ese sacrificio. Entonces, nuestro sacrificio hoy es nuestro cuerpo, ¿verdad?, que nació, ¿verdad?, en pecado, pero era prometido, ¿verdad?, que si nosotros hacemos o llenamos los requisitos que él demanda en esta escritura para nosotros hoy, él acepta ese sacrificio. Entonces, al aceptar ese sacrificio, la evidencia que usted tiene, como él aceptó ese sacrificio, es un cambio radical que tiene que venir en su vida, y no pensar entonces, no conformarse a este siglo, ¿verdad? Y tiene que haber una renovación de su entendimiento, algo nuevo que tiene que cambiar su vida y no ser como era antes de experimentar el bautismo del Espíritu Santo en su alma. El énfasis es en su alma porque, como ya hemos hablado, allí es donde está, ¿verdad?, la simiente de Dios. Ahí es donde el hombre ha comprado que hay una pequeña abertura en el corazón, y ese es el alma. Allí es donde habita ese hombre, ¿verdad?, que tiene que ser renovado para hoy, porque allí Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Entonces, cuando viene esa simiente de Dios que él sembró allí en su corazón, y esa simiente, ¿verdad?, es de Dios, entonces hay una sola avenida, porque aquí en este cuerpo hay 5 avenidas, usted ya las conoce, en el espíritu también hay 5 avenidas, pero hacia el alma hay una sola avenida, y entonces ahí puede entonces el hombre aceptar a Dios, ¿verdad?, o rechazarlo, porque o entra la fe o entra la duda, y allí es donde está la simiente de Dios, que es la palabra de Dios que él sembró en el principio. Por eso estamos hablando de misericordia y de gracia, porque allá en el principio se cayó todo. El alma del hombre, el espíritu del hombre, todo cayó en el principio, pero Dios prometió una restauración a través del sacrificio de él en la cruz del Calvario, y aquí al final de los tiempos él está haciendo lo que prometió. Por eso hacemos énfasis tanto en esta escritura, porque esta escritura nos lleva entonces a reconocernos a nosotros mismos si hemos cambiado o no
porque tiene que haber un cambio radical en su vida. Usted no puede ser el mismo de antes cuando cuando está hablando la Escritura de aquí, que no nos conformemos a este siglo, porque cuando decimos que cuando leemos la Escritura, que no nos conformemos a este siglo, es porque este siglo no es bueno. Todo lo que el Señor, ¿verdad?, hizo en esta tierra fue pervertido por el diablo, y cuando el Señor fue tentado allá, ¿verdad?, aquellas tres tremendas tentaciones, cuando el diablo le ofreció, ¿verdad?, sí, que él le ofrecía esos reinos, pues quiero decirle que esos reinos Dios los va a acabar completamente y va entonces a hacer algo nuevo en esta tierra, que eso era lo que tenía que suceder antes de que el hombre pecara. Pero Dios tenía un plan, tenía un propósito por el cual Dios sabía que el hombre iba a pecar, por eso Él preparó, ¿verdad?, el remedio para el pecado desde antes de la fundación del mundo. Él vino y ofreció a sí mismo como un sacrificio para perdonar el pecado que el hombre iba a cometer. Entonces usted me dice, ¿y por qué Dios permitió eso? Eso es, ¿verdad?, sería otro tema, y lo podemos así medio, vamos a decir, asomar un poquito, porque Él tenía planes, ¿verdad?, que Él, en su persona, en su ser, Él tenía ciertas virtudes que Él quería manifestar, y no había cómo manifestarla, porque primero que no había seres aquí en la tierra, y Él tenía un plan. Él quería ser padre, Él quería ser hijo, Él quería ser consolador, Él quería ser sanador, Él quería ser consolador, Él quería ser padre, Él quería ser hijo, pero entonces no había quien sanar porque no había pecado, no había quien salvar porque nadie se había perdido. Pero ahí está, ¿verdad?, la multiforme sabiduría de Dios exponiéndose ante nuestros ojos para que usted vea cómo es ese Dios tan infinito, esa mente tan sabia, que Él vino y hizo lo que quiso hacer, y también le dio el remedio al pecado para que esos hijos que de Él que cayeron en pecado, Él los pudiera levantar, los pudiera restituir, los pudiera otra vez restaurar a través de un sacrificio que Él mismo se ofreció. Como Él no escogió ningún ángel, no escogió a nadie porque nadie era digno de pagar el precio, sino Él. ¿Por qué? Porque Él era el Dios santo y puro, ¿verdad?, que podía pagar el precio del pecado por usted y por mí. Por eso estamos exponiendo esto en esta hora, para que usted vea entonces cuáles son las exigencias del Señor hoy, para que usted pueda volver entonces a aquel hombre que, si usted estaba predestinado, y yo estaba predestinado, y usted, hermana, estaba predestinada, usted va a llenar los requisitos que Él exige, porque sencillamente Él prometió que iba a restaurar al hombre a su manera original, y lo está haciendo, gracias al Señor, porque somos testigos de eso. Nuestra vida habla, ¿verdad?, más que presentar palabras de nuestras vidas hablan que sí ha habido un cambio y que sí hay una restauración que Dios prometió, porque estamos experimentando en esta hora, ¿verdad? Y es como limpiar, ¿verdad?, este edificio. Lo están limpiando, lo están restaurando, porque yo creo que este es como una enseñanza para nosotros espiritualmente, de que sí se puede hacer una restauración, así como el hombre puede hacerla en un edificio, limpiarlo, ¿verdad?, restaurarlo, ponerlo como cómodo, ponerlo en su sitio, cada cosita. Pues yo creo que el Señor nos está enseñando en esta hora que Él también, como un Dios poderoso, puede restaurar al hombre a su condición original, y lo está haciendo. Lo único que usted tiene que hacer es aceptarlo, creerlo y hacer lo que Dios dice en las Escrituras. Bien, entonces, eso es lo que vamos a exponer en esta hora, y es lo que todos queremos, ¿verdad? Yo creo que usted, como cristiano, y como todo cristiano, pues tiene que, algo en usted tiene que insistir en su vida profunda allá adentro, de que sí tiene que haber un cambio, porque así como estamos, Dios no nos puede aceptar, porque todavía tenemos, ¿verdad?, estamos conformados a este siglo, que fue lo que el diablo le ofreció al Señor allá, ¿verdad?, en aquellas tres tentaciones. Eso fue lo que Él le dijo, ¿verdad?, que si Él se postraba delante de Él,
y el Señor sencillamente sabía lo que iba a suceder en el tiempo en el que estamos viviendo, porque eso estamos hablando de 2000 y tantos de años atrás. Y él sabía que este reino sí le pertenecía a él, porque Dios no, ¿verdad? El Señor no se lo discutió ni nada de eso, pero él sabía que este reino se iba a terminar y él iba a renovar esta tierra para establecer el reino que es de él. Por eso él dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a este mundo, con sus costumbres, con sus cosas que son pasables, porque usted me habla de la ciencia. No, la ciencia lo que está es matando al hombre, la ciencia lo que está es acabando con lo que Dios ha establecido en esta tierra para que usted y yo vivamos quietos y reposadamente. La ciencia lo que está es acabando con la creación que Dios hizo, con la desintegración del átomo, preparando bombas para acabar con todo esto, preparando tantas cosas malas que ha hecho el hombre poco a poco lo que es que se ha ido muriendo, porque la ciencia no es de Dios es su palabra, y en el reino venidero que Dios nos tiene preparado para usted y para mí, ahí no va a haber ninguna ciencia humana, ahí lo que va a haber es la palabra de Dios hablada para que nosotros podamos vivir, ¿verdad?, en eterna presencia delante de Él. Entonces, es lo que nosotros queremos, mi hermano y mi hermana, ¿verdad?, una restauración de lo que verdaderamente es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no conformarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando estamos hablando de una transformación, estamos hablando algo así como una metamorfosis que usa, ¿verdad? Creo que, ¿verdad?, él es un pequeño, como el renacuajo, ¿verdad?, que él tiene un rabito y una cuestión allí, y entonces él sufre una metamorfosis, un cambio, una transformación de renacuajo entonces a sapo, ¿verdad? Bueno, y es una explicación para que debamos entender que tiene que haber un cambio en usted y en mí, y esa es una manera, puede explicarlo de una manera natural para que veamos que hay un cambio, ¿verdad?, que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Ahora, para hacer la agradable y perfecta voluntad de Dios, tenemos que conocer, tenemos que tener ese cambio para que usted pueda experimentar qué es lo que Dios quiere de usted. ¿Qué es lo que Dios le ha revelado a usted para que usted, ¿verdad?, sea algo, vamos a decir, funcional en el cuerpo de Jesucristo? Porque si usted es miembro del cuerpo del Señor, usted tiene que tener una función aquí en la tierra para ubicarse posicionalmente en la voluntad perfecta de Dios, que es lo que Él quiere. Por revelación usted lo conocerá, ¿verdad?, cuál es la función que usted tiene aquí en la tierra. Y por eso estamos hablando de un programa de Dios para hoy, pero lamentablemente la mayoría, ¿verdad?, de los religiosos no aceptan ese programa. Pero ¿por qué no lo aceptan si viene de Dios? Entonces, cuando volvemos otra vez entonces a lo que siempre hemos hablado de Efesios 4. Si usted tiene un programa aparte de Efesios 4, quiero decirle que usted no vaya a una parte, porque Dios acepta, es su palabra escrita que está, y Él dice que esos ministerios y esos dones son los que van a llevar a una iglesia a perfección. Entonces, no constituir ningún seminario, ni ningún hombre que se meta en un seminario a estudiar teología, psicología, para conocer a Dios y llevar a perfección a un pueblo, porque ni un teólogo ni ningún psicólogo es perfecto. El perfecto es Dios. Entonces, por lo tanto, Él mismo constituye al hombre, a esos 5 hombres, para llevar a una iglesia a la perfección, y esos 5 hombres tienen que ser hombres humildes, hombres rendidos a Dios, para que Él pueda usarlos como Él quiera, ¿verdad?, para que su iglesia lleve a la perfección y establezca, ¿verdad?, esa perfección o esa renovación en sus vidas, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar, más no es el hombre, porque Dios ha establecido en esta tierra, ¿verdad?, un agente que es el hombre, para que Él hable a través del hombre. Entonces, ese hombre o esos hombres que Dios ha establecido, esos hombres no van a hacer lo que su pensamiento diga, ni lo que, ¿verdad?, lo que ellos quieren,
sino lo que el Espíritu dice que sea. Ahora, usted tiene que tener una visión muy profunda en lo espiritual para saber que ese hombre le está hablando de Dios y que ese hombre que está hablando, ¿verdad?, es según el programa de Dios hoy. Entonces, si no es así, pues quiero decirle que usted está equivocado, ¿verdad? No importa que usted sea quien sea, usted está equivocado porque el programa de Dios no se equivoca y la palabra escrita tiene que cumplirse porque Él fue el que la hizo, más su palabra y la mía no valen nada, porque sea el hombre mentiroso y Dios verdadero. Entonces, estamos claros, ¿verdad?, en eso, mi hermano, que tenemos que, ¿verdad?, acogernos al programa de Dios para hoy, para que suceda lo que hemos leído en esta escritura. Porque si no, no sucederá porque Dios no es bilingüe, Dios nos dice una cosa hoy y otra mañana. Entonces, ahora siendo que somos salvos, como lo somos y que hemos sido llenos del Espíritu Santo, como lo hemos sido, ahora queremos que la mente que estuvo en Cristo esté en nosotros para que seamos transformados de las cosas naturales de la vida y que seamos introducidos para que hagamos la voluntad perfecta de Dios por la transformación del Espíritu de Dios por medio de su palabra, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿por medio de qué viene esa transformación? Por medio de qué viene entonces, ¿verdad?, el conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque usted tiene que conocer que lo que usted está haciendo es la voluntad de Dios. Porque si usted no sabe que está haciendo la voluntad de Dios, usted entonces no está metido en el programa de Dios, porque el programa de Dios, ¿verdad?, lo lleva a usted a ubicarse posicionalmente en su cuerpo para que usted sea, ¿verdad?, acepto a Dios y usted puede entonces manifestar la imagen de Dios en esta tierra, porque eso es lo que es la manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, y toda la naturaleza está gimiendo por esa manifestación de los hijos de Dios en esta tierra, y usted no se puede manifestar como hijo de Dios si no entra en su programa, en su palabra revelada para esta hora. Entonces, necesitamos entonces, ¿verdad?, que haya un cambio en nuestras mentes, que seamos transformados y tengamos la mente de Cristo. Pablo dijo, vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo es la manera, hermano, de tener la mente de Cristo? Estamos leyendo, estamos diciendo cuál es el requisito que usted tiene que llenar para entonces, ¿verdad?, tener la mente de Cristo. Tiene que haber una renovación de su entendimiento y esa renovación tiene que venir a través del Espíritu Santo. Y si usted no ha llenado los requisitos que dijo Pablo o Pedro allá en Pentecostés, cuando aquellos varones le dijeron, hermanos varones, ¿qué haremos? Y Pedro agarró la llave y le abrió el paso para el reino de Dios y le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en él, no en los nombres, sino en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Si usted no hace eso, no ha sido perdonado, porque Dios no habla dos veces, Dios habla una sola vez. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si no llenamos los requisitos que Dios nos exige, que Dios nos está pidiendo para que tengamos esta renovación y esta transformación y conozcamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, y que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, usted y yo estamos equivocados y vamos por un camino tangente que no nos va a llevar, ¿verdad?, a la perfección. Entonces, usted me dice, hermano, ¿y eso es así tan serio? ¿Dios es así tan ordenado? Pues sí. Lea la Biblia para que usted vea que Dios es ordenado y Dios hace lo que Él dice, más no lo que usted dice, ni lo que yo creo, ni lo que otro me ha enseñado, sino lo que Él ha dicho. Le damos gracias a Dios por eso. Entonces, tenemos que sufrir una transformación. Ahora, tal vez deje aquí en mi Biblia, hace, ¿verdad?, muchos años, cuando
nosotros éramos jóvenes, ¿verdad? Y podemos decir que creíamos, ¿verdad?, en tantas cosas buenas que Dios no creíamos que estábamos bien, pero a medida que el Señor nos ha ido enseñando, nos ha ido revelando las cosas, vamos viendo que tenemos que, ¿verdad?, sufrir un cambio, que tenemos que arreglar muchas cosas que creíamos que estaban bien, pero que delante de Dios eso no estaba bien, y a través de los dones y de los ministerios, Dios ahí nos ha ido diciendo, esto está mal, esto no te conviene, a esto, a como yo digo, porque si no, no lo acepto. Entonces usted, como un hombre obediente a Dios, usted iba haciendo, ¿verdad? Así el hombre se pusiera en contra suyo, así su familia se pusiera en contra suyo, usted iba, ¿verdad?, haciendo las cosas como Dios quiere que sean. Entonces eso es, ¿verdad?, lo que es verdaderamente ser obediente a las palabras de Dios. Cuando Dios nos dice una cosa y te dice que no te conviene porque esto es así y asado, porque esto no te va a llevar a ninguna parte sino a una perdición, entonces usted acepta lo que Dios dice y usted va a la palabra y usted ve que lo que su pastor le está diciendo es una realidad. Lo que se está predicando en el púlpito de hombres consagrados a Dios, porque estamos hablando de hombres consagrados a Dios que se dejan guiar por el Espíritu Santo, no se dejan guiar por una teología, ni por una psicología, ni por un seminario, ni por una norma que usted tenga, que usted haya escrito políticas internas de una iglesia. No, Dios no se guía por eso, Dios se guía por su palabra. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de Dios, y si ese pastor está hablando conforme a la palabra de Dios, acéptelo y búsquelo por su palabra, porque tiene una Biblia igual que la que tiene él. Entonces compare lo que está predicando su pastor con lo que está en la Biblia, entonces usted verá dónde está parado. Entonces el transformar significa algo que ha sido cambiado, algo que ha sido cambiado de una cosa a otra, ¿verdad que sí? Porque es la luz que tenemos que tener hoy. Nosotros no podemos decir que somos cristianos con la boca y entonces con nuestras actitudes, con nuestras obras, estamos diciendo, ¿verdad?, que no acepto lo que estoy hablando con mi boca, por lo tanto mi cuerpo va a ser otra cosa. Entonces, no, nosotros lo que hablamos es lo que somos, ¿verdad? Y tenemos que comprobarlo con nuestras actitudes, con nuestras acciones, que lo que estamos hablando, eso es, porque el hombre se mide es por lo que habla. Si usted ve a un hombre que le gusta decir, o una mujer que le gusta decir mentira, pues está señalada, ¿verdad? Como allá va aquel mentiroso, aquella va aquel todo el tiempo está diciendo mentira. Entonces el hombre se mide es por lo que habla, por lo que él habla, ¿verdad?, con sus labios, porque del corazón, ¿verdad?, es que sale todo lo que usted. Los malos pensamientos y los buenos pensamientos no salen de la mente, sino del corazón. Por eso el Señor dijo, ¿qué dijo él? Dame, hijo mío, tu corazón. Entonces cuando él le está diciendo hijo mío, es porque es hijo de él. ¿Y por qué le dice dame, hijo mío, tu corazón? Porque ahí es donde tiene que venir la transformación que Dios quiere que vean, y la renovación, porque ahí es que donde está la naturaleza de su vida. Ahí está la naturaleza del hombre, a ver si es de la otra naturaleza o es de la naturaleza de Dios. Entonces por eso él dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, cuando está diciendo que de él mana la vida, yo creo que esta es doble aplicación. ¿Por qué? Porque la vida natural que bombea la sangre para que tú te mantengas vida es esa bomba que está allí en el corazón, que te bombea la sangre para, ¿verdad?, para todo tu cuerpo. Quiero decirle que ahí está también la otra vida. Ahí está otra persona. Ahí está otro hombre. Y esa es la vida de Dios. Por eso él dice, de él mana la vida. Entonces, ¿de qué vida está hablando? Está hablando de una vida eterna. Pero ¿cómo? Si yo me voy a morir, sí, tú te vas a morir. Pero él ha prometido que el Espíritu que está allí, que habitaba en Jesús, ese Espíritu también te va a levantar, como levantó a Jesús de los muertos, también te va a levantar a ti, si esa vida está en ti. Ahora, ¿verdad? Como dijimos, pues es un cambio verdaderamente que tiene que sufrir el hombre, porque es como dijimos, como un renaguajito, ¿verdad? Que tiene una forma así como un pececito, pero él va sufriendo una transformación y se vuelve otra, ha cambiado completamente de lo que era a que lo que es otra cosa. Y
Bueno, es un ejemplo, ¿verdad?, que lo podemos tomar de aquí de lo natural para que lo llevemos al espiritual, como dijimos, y yo creo que es la verdad. Ahora, yo creo que eso es lo que Pablo debe haber estado pensando cuando dijo, sean transformados por medio de la renovación. Ahora, permítanme decirle correctamente, y no conforméis. ¿Saben ustedes qué es conformarse? ¿Verdad? Entonces, cuando él dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, entonces, la renovación de vuestro entendimiento, las cosas que alguna vez consideraron preciosas, háganlas a un lado y transformaos en alguna otra cosa de lo que una vez fueron y lo que ahora son. Ahora, ¿qué era lo que era? Bueno, que nosotros éramos hijos de Dios y estábamos en su mente, ¿verdad? Y llegamos a ser atributos de Dios manifestados o pensamientos de Dios manifestados, ¿verdad? Que estamos aquí en esta tierra como los demás, ¿verdad? Pero allí adentro está la simiente palabra. Lo que él sembró en el principio tiene que manifestarse porque eso es algo, una ley que él dijo en el principio. Cada simiente de conforme a su género. Entonces, usted sabe que allá en el principio había un hijo de Dios y un hijo del diablo. Entonces usted me dice, ¿cuál era el hijo del diablo? Bueno, vamos a leer entonces, o busque usted en el libro para que, vea, no me corte tanto el tiempo, usted puede buscar en el libro del Génesis, en el capítulo 3, para que usted vea, ¿verdad?, qué fue lo que hizo Caín y qué fue lo que hizo Abel. Entonces usted me dice, pero es que los dos eran religiosos. Los dos llevaron ofrenda a un altar a Dios porque los dos eran religiosos, ¿verdad? Los dos creían en Dios y ellos fueron y llevaron una ofrenda, ¿verdad?, que Dios, por revelación, le dio a Abel, dice la Biblia. Porque a Abel Dios le reveló cuál era el pecado que su madre había cometido. Entonces él le reveló que ese pecado tenía que ser, ¿verdad?, sangre, que llevara un sacrificio y él aceptaría ese sacrificio como ¿verdad?, como una ofrenda agradable a Dios. Entonces, vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, es clara cuando entonces le dijo a su hermano, haz como tu hermano y yo acepto el sacrificio que tú me vas a traer, porque él le llevó otra ofrenda, fruta y cosas así, como cree hoy el mundo, como creía él, que el pecado de su madre había sido que se comió una manzana, como dicen muchos por ahí. Lo que pasa que eso está escondido, ¿verdad? Y Dios se lo revela a quien Él quiere, a quien el Hijo se lo quiera revelar, está allí, ¿verdad? Es como el libro del Apocalipsis, el libro está allí con símbolos, es un libro de símbolos, de figuras que tienen unas verdades espirituales, pero Dios siempre hace eso, ¿no? Las cosas naturales las lleva a lo espiritual. Entonces, cuando Él le dijo, si eran porque también, ¿verdad?, lo que presenta a la gente es que Eva dijo, adquirió Eva varón por Jehová, ¿correcto? Es que Dios le da la vida a todo el mundo. ¿Usted cree que los diablos tienen vida por quién? Porque Dios permitió que se las da. Porque el diablo está vivo, bueno, porque él tiene que cumplir una función hasta que Dios le diga hasta aquí. Y lo va a eliminar porque Apocalipsis lo dice. Entonces, allí vemos que se presentan estos dos hombres al principio y vemos que el Señor entonces le revela a Abel, pero ¿por qué no se lo reveló al otro? Entonces ahí es donde está la pregunta que tenemos que hacer. ¿Por qué le revela lo que pasó en el huerto del Edén a su hijo Abel? Y Abel acepta y lo cree porque le está hablando Dios y Dios es verdadero. Pero cuando éste le habla al otro, él no aceptó lo que Dios le dijo.
porque Dios es justicia, recuerde, Dios es justicia, Dios no puede condenar a un hombre sin antes, ¿verdad?, presentarle la salvación o la forma como se puede salvar. Entonces, cuando él viene y rechaza lo que Dios le dice, porque recuerde, era un rey Dios y iba a lo mismo, a adorar a Dios, a inclinarse y a rendirle honor a Dios y respeto a Dios. Pero él rechazó lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él no era hijo de Dios. Porque él no es hijo de Dios. Y usted busca en Primera de Juan, creo que el capítulo 3 dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Y en el verso 31 del capítulo 8 del libro de Juan, usted lee ahí, que decían judíos que decían que creían en él, comienza el verso 31, y de ahí en adelante Dios hace, ¿verdad?, vamos a decir, una conversación con esos judíos y los va pegando en la pared hasta que los pone sobre la espada y la pared y le dice, ustedes de vuestro padre el diablo soy y las obras de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Ahora, ¿fue el hormiga homicida? No fue el hijo del diablo que fue Caín, que mató a su hermano. Y le contestó a Dios tan groseramente que no respetó a Dios, que era su creador, porque Dios es el creador de todo. El diablo no crea nada, el diablo que pervierte lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué pasó? Él no aceptó y le dijo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Como si era que si el que le estaba hablando era cualquier persona o cualquier cosa que le estaba hablando, era Dios, el creador del universo y el creador de todo, el que puede perdonar a usted y lo puede condenar si usted no acepta, ¿verdad?, el perdón de Dios. Entonces, este hombre, ¿verdad?, no aceptó lo que Dios dice porque sencillamente él no tenía su linaje, no tenía la esperma de Dios, no tenía el linaje, el espíritu de Dios, no lo tenía, por eso no podía aceptar, como hoy muchos religiosos no aceptan el programa de Dios hoy. ¿Por qué? Porque hay algo allí que se los impide. Hay algo allí que impide, ¿verdad?, el creer que Dios los puede salvar, el creer que la manifestación de Dios hoy está aquí en la tierra y no pueden aceptar lo que Dios dice de esto. Ahora, nosotros creemos verdaderamente que Dios en su infinita misericordia y en su gracia, Él está presentándole hoy, mi hermano y mi hermana y mi amigo, a usted el plan renovador para que no nos conformemos a este siglo, para que entonces no hagamos, ¿verdad?, o consideremos las cosas de este siglo, las consideremos preciosas, o las consideremos buenas, o las consideremos no malas, porque si está contrario a la palabra de Dios, eso no es de Dios. Y cuando Él dice que no nos conformemos a este siglo, es porque nosotros tenemos que conformarnos, es con la palabra revelada de Dios hoy, que es la que nos trae paz a nuestro corazón, nos trae seguridad y anclaje en lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando no es nuestro, es de Dios. Entonces, la renovación de nuestro entendimiento, las cosas que alguna vez consideraron preciosas, las cosas que alguna vez nosotros consideramos tan buenas en este mundo, de tener, como dijo aquel joven rico, gózate alma mía, que tienes alimento para muchos años. ¿Qué le dijo aquella voz? Necio, hoy vuelven a pedir tu alma. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que has almacenado? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a llevar? Entonces, todas las cosas que usted y yo consideramos preciosas en esta tierra, eso se va a quemar. Busque a Malaquías capítulo 3, para que vea como él dice, no les dejará ni raíz ni rama. Todo será quemado, porque esta tierra está contaminada con tanto pecado, que Dios va a venir con su fuego atómico y con su fuego santo a quemar todo lo que está en esta tierra, y será establecido un reino que será un reino de paz y de amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las cosas que usted y yo consideramos buenas en esta tierra? Hagámosla a un lado.
eso no funciona delante de Dios. Consideremos lo que estamos hablando y aceptemos lo que Dios está diciendo y busquemos el fundamento de lo que Dios está diciendo aquí. ¿Qué tenemos que hacer para lograr una transformación y una renovación en nuestros cuerpos o en nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que cuando yo le presente a Dios este cuerpo como un sacrificio, qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que haya una renovación en nuestra vida? Que estamos acostumbrados a este ambiente de maldad, a este ambiente que parece que fuera bueno, pero es malo, porque usted ve qué es lo que ha hecho el diablo con esta tierra. La ha acabado. Ha acabado con tanto pecado. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano y mi hermana? Yo sé que lo que estamos hablando no es algo común en el mundo religioso, porque no es común lo que estamos hablando. Que usted le diga a una hermana, hermana, la Biblia dice que tu pelo, Dios te lo dejó por velo, que no puedes usar hábito de hombre, que no puedes tomar la palabra de Dios y predicarla, porque tú fuiste la que pecaste al principio, no fue el hombre. ¿Qué vamos a hacer con eso, mi hermano? ¿Aceptará usted lo que Dios dice? Porque yo no estoy hablando mío, estoy hablando de lo que Dios dice. No permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre, ni tampoco enseñar las escrituras. ¿Por qué? Porque Él dice, ¿por qué? Porque Él fue la que pecó. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Siga usted con lo que está haciendo y usted verá al final lo que le espera. Porque Dios no es bilingüe. Dios está hablando lo que está hablando, es porque le va a dar cumplimiento a su palabra. Llueva, truene, relampaguee, Dios le va a dar cumplimiento a la palabra escrita que Él habló. Quisiéramos que usted considerara lo que estamos hablando, porque su alma es preciosa. Los cielos se alegran. Hay fiesta en los cielos cuando un alma se entrega. Y da, ¿verdad? Compunge el corazón de uno cuando vemos lo que estamos hablando y usted lo puede oír y lo puede pasar por alto. Como también lo puede oír y en el momento que se está hablando usted siente alegría y gozo por lo que se está hablando, porque son verdades bíblicas. Y yo creo que la unción de Dios está, porque cuando usted está oyendo, ahí está Dios. El asunto está en que el diablo no se va tranquilo, no se va a quedar tranquilo. Usted está oyendo la palabra y el diablo en su sentido le está oyendo y le está diciendo, ese hombre está diciendo cosas que no son. Pero Dios tenga misericordia de nosotros y pueda usted ver que lo que Dios está hablando es porque quiere salvar su alma. No es porque yo esté diciendo para que usted se agregue a nuestra iglesia, no. Usted puede quedarse donde está y vivir donde está, pero es que usted acepte la palabra de Dios y usted la cree en su corazón y usted haga como Él dice. Entonces Dios lo bendecirá, Dios le dará vida eterna, porque si no hay un cambio, tampoco Él puede hacer lo que Él ha prometido para aquellos que tienen que sufrir ese cambio y lo que hemos puesto en esta hora para usted y para mí. Entonces, eso es lo que todos queremos saber, cómo hacerlo, cómo hacer eso. Nosotros estamos aquí y le amamos, Él nos salvó, ahora queremos saber qué hacer y estamos tratando de dar un pequeño paso en esta mañana para elevarnos un poco más. Y a veces tenemos que tocar cosas, ustedes solo tengan paciencia hasta que veamos en lo que resulta
todo esto que estamos exponiendo. Muchas veces usted pensará ahí donde está ese hermano, ¿qué le pasa que está predicando de esa manera? Criticando a los demás. No, yo estoy hablando, son palabras bíblicas. Y sabe el Señor que lo que deseamos es que usted se salve. Que usted no vaya a pasar del otro lado, conociendo la verdad, oyendo la verdad. Ya no queda sacrificio por el pecado. Cuando el hombre conscientemente está quebrantando la palabra de Dios, oyéndola y sabiendo que su Biblia allí dice lo mismo que lo que yo estoy leyendo aquí. Y usted pasa eso por encima y dice, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me va a perdonar. No, ya después que usted conoce la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino que queda una horrenda, ¿verdad? Un horrendo juicio que queda, porque usted ha rechazado lo que pasó con Caín, la misericordia y la bondad de Dios. ¿Cree usted que Dios no tuvo misericordia? ¿Cree usted que si Caín hubiera hecho lo que Dios le dijo, Dios tenía que salvarlo? Porque él estaba diciendo lo que tenía que hacer. Pero ¿qué? Dios sabía que no lo iba a hacer porque no era su hijo, no era de su naturaleza. Entonces usted tiene que demostrar que es la naturaleza de Dios obedeciendo la palabra de Dios, y si la desobedece, ojalá que no. Porque Dios tiene también su justicia, como acabo de leer, sus misericordias son tan abundantes que Él le está ofreciendo en esta hora la salvación. ¿Cómo es que tiene que hacer? ¿Cómo debemos hacer para hacer lo que usted está diciendo o lo que la Biblia dice, hermano, que hago? Se lo estamos exponiendo. Primero, ponga el fundamento. Haga como dijo Pedro. Aquí están las llaves del reino, le dijo el Señor a Pedro. Te voy a dar las llaves para que abras la puerta. ¿Sabe quién es la puerta? Jesucristo. Para que tú le hagas la puerta, para que tú le abras la puerta que conduce a Jesucristo, entonces yo te voy a dar las llaves para que ellos entren. Entonces lo hemos dicho, arrepentíos y bautíceos de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el regalo más grande que Dios le ha dado al hombre, vida eterna, el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer, amigo? ¿Te vas a hacer el sordo o el desentendido y vas a pasar esto por alto? Aquí está tu vida eterna. Lo que Dios esté ofreciendo para que tú te salves. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, mi hermano? Que Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros tenemos que hacerlo. Porque hay cosas, mi hermano, que Él no puede hacer por usted. Y es ese libre albedrío. Él respeta el libre albedrío. Y Él te dice, porque hoy estamos en la misma condición que estaba Adán y Eva ya en el huerto del Edén. Él le dijo, no comas de ese árbol, porque el día que comas de ese árbol morirás. Pero usted sabe que las condiciones de hoy de nosotros están más elevadas. Tenemos más conocimiento. Sabemos qué fue lo que pasó en el principio. Sabemos que ella rechazó la palabra de Dios. Sabemos que ella no le importó lo que Dios le dijo, ¿verdad? Y entonces comió de lo que Dios le dijo que no comiera. Pero nosotros sabemos hoy qué fue lo que pasó. Nosotros sabemos hoy cuáles son las artimañas que usa el diablo para engañarte a mí y a ti. Sabemos que él es muy parecido a lo que Dios dice, pero no es igual. Entonces tú tienes que tener discernimiento por el Espíritu para saber qué es la voz que te está hablando ahí, en tus sentidos. O es la voz del diablo o es la voz de Dios. Porque ambos están peleando por almas. Dios está peleando por tu alma, no por tu cuerpo. El cuerpo se lo lleva a la tierra, se lo comen los gusanos porque de ahí salió y de ahí vuelve. Pero tu alma no. Tu alma está metida dentro de este cuerpo. Y esa es la que tiene que darle cuenta a Dios día de lo que tú has oído en esta hora
y Dios quiera que todos los que estén oyendo esta predicación o estas predicaciones que dan mis hermanos aquí, que usted la escudriñe por las Escrituras, porque tampoco le vamos a decir que usted va a tomar alguna decisión hacia las locas, no. Usted va a escudriñar por las Escrituras si lo que estamos hablando es escritural o no es escritural. Porque el hombre no tiene nada bueno de sí mismo. Estamos hablando sencillamente de lo que Dios quiere que usted haga para que salve su alma. Porque que Él ha prometido una restauración y está vigente y está aquí mismo y la estamos experimentando. Estamos experimentando, ¿verdad?, lo que Dios ha prometido para esta hora. Ahora, en Génesis el capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y nos damos cuenta que la Biblia dice en el principio allá que la tierra estaba desordenada y vacía y no había más que un caos tenebroso. Debe haber estado en una forma muy horrible, no era más que tinieblas allá, sin luz, sin nada y con las aguas agitadas. Y esa estrella errante dando vueltas y vueltas allá en las órbitas en algún lugar, debe haber sido una gran masa de algo perdido así como estaba, que no encontraba su camino. Y llegamos a ser eso cuando nosotros nos convertimos en estrellas errantes, alejados de Dios, sin esperanza, sin Dios, solo girando allá en la oscuridad sin saber cuándo vamos y hacia dónde vamos. Y Dios tomó ese gran caos de oscuridad y lo transformó en un huerto del Edén por su palabra. Así es como nosotros somos transformados por la palabra de Dios. Cuando dijo Dios, sea la luz, y esa misma masa de creación allá vino alrededor del sol y comenzó en órbita alrededor del sol y llegó a ser un huerto del Edén porque obedeció a la palabra de Dios. Ella hizo la voluntad perfecta de Dios, pues fue transformada de un caos a un huerto del Edén por la palabra de Dios. Y yo creo que hoy mismo está Dios haciendo lo mismo, transformándonos a nosotros de un caos que éramos, de algo que verdaderamente no podía funcionar delante de Él, y Él por su misericordia y su gracia nos ha transformado, ¿verdad? Ha hecho un cambio en nosotros y ya usted sabe, mi hermana y mi hermano, ¿cuáles son los pasos que ha de seguir para que sufra usted ese cambio? Ya lo hemos leído, vamos al fundamento entonces, porque eso tiene que tener un fundamento para que usted sufra un cambio, para que usted, ¿verdad?, sea transformado y sea una renovación y haya una restauración en su vida. Usted tiene que buscar el fundamento, ¿verdad? Y es tener el Espíritu Santo, porque Él es el que va a hacer todas esas obras, pero usted aceptarla y creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, el todo es creerle a Dios, porque recuerde, allá Caín, Dios es justicia, le dijo también que hiciera como su hermano, pero él no podía, pero Dios tenía que hacer justicia, Dios tenía que dar una oportunidad a él y él no la aceptó sencillamente porque no era hijo de él, no tenía su linaje, no tenía esa semillita que sembró. Dios nos bendiga, Dios les guarde y próximamente pues estaremos aquí para continuar, ¿verdad?, con la palabra de Dios y usted, ¿verdad?, pendiente y escudriña la Escritura, porque eso no estamos hablando, pero usted escudriña la Escritura si lo que se está hablando, ¿verdad?, es escritural o es de un hombre. Pero yo creo que las Escrituras son claras y ella le dice a usted lo que tiene que hacer. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora cuando tu palabra será expuesta. Gracias te damos por aquellos que han oído y han visto tu palabra, Señor. Cómo se ha, Señor, desarrollado ese programa tuyo en esta hora. Y es lo que tenemos que ver, cuál es tu programa en esta hora. ¿Qué es lo que debemos hacer, Señor, para buscarte a ti según tu programa hoy? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Qué harás tú con eso, Señor? ¿Qué haremos nosotros con lo que tú estás exponiendo? Abre nuestros ojos para que veamos, Señor, tu presencia aquí, en esta tierra, en esta hora en la cual estamos. Gracias te damos por lo que han oído, Señor. Abre sus corazones y pues puedan ellos verte a ti, Señor, manifestado en esta tierra a través de una iglesia como tú lo hiciste en el Señor Jesús. Hoy lo estás haciendo en hijos e hijas manifestados aquí en esta tierra. Gracias te damos, Señor. Ahora mira a aquellos que están enfermos, Señor.
que tu infinita gracia y misericordia tú puedas extender ese brazo de amor y de gracia y puedas sanarlo, Señor, y quitarle todo ese mal. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.